Amén. El pastor Néstor Rodríguez y su esposa Nina, les voy a pedir que estén pasando, amén, a los dos. Así también Nina está saludando a la congregación. Tenemos el mismo apellido, pero no compartimos ADN. Le digo por la duda porque de repente lo ven canoso, también lo ven más o menos de mi edad y entonces piensan que es algún hermano mío. No tenemos parentesco, simplemente compartimos un prestigioso apellido. Amén. Nina, bienvenida, que Dios te bendiga. Saludos a los hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Nos gozamos de esta oportunidad que Dios nos da de estar en este lugar. Estaba pensando de que en este lugar es el inicio de nuestra organización. Es aquí cuando las raíces comenzaron a predicarse la palabra de Dios. Y recordé también la esposa del pastor de aquí de este lugar, que era nuestra hermana Raquel de Lebam. Y recordé también que mis abuelos vinieron y pregonaron la palabra en la ciudad de Yum. Y mi padre tenía una amistad porque fueron a la escuela juntos, porque ella era de aquella zona. Y ya ellos no están en la presencia del Señor porque ya tendrían que tener como 90 y pico de años los dos. Y el Señor me trajo a memoria todo esto. Y aquí se comenzó, hermanos. Y el Señor me hace recordar una palabra que está en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 10. Ustedes saben que Moisés aparentemente era muy tímido, pero Dios tuvo un trato con él. Y quiero darlo para que ustedes la puedan tomar en fe, esta palabra, porque aquí hace muchos años que se comenzó a predicar de la palabra del Señor. Pero Dios quiere hacer algo. Y dice así: y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque serás cosa tremenda la que yo haré contigo. Esa cosa tremenda, tómela, hermanos, porque esto tiene que estallar, hermanos. Porque fueron muchos los que pregonaron de la palabra de nuestro Dios. Y ya no están con nosotros, pero nosotros tenemos que hacerlo revivir. Y este es el inicio, esta iglesia es el punto. Con eso quiero saludarles y desearles una buena jornada y muchas bendiciones para vuestras vidas. Bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Todavía no madrugaron. Me siento en casa entonces. Allá nosotros tenemos a las 9 de la mañana. Así que los hago madrugar un poco más. Porque como en mi casa está a 2 cuadras de la feria, entonces tengo que hacer feria. Y aprovecho y los levanto temprano. Pero damos gracias a Dios que podemos estar en la presencia de nuestro Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Damos gracias a Dios por su capacidad de amarnos tanto, de soportarnos tanto y de saber que somos elegidos por Dios para cosas gloriosas. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad de servirle, de ser útiles en sus manos y de poder brindar todo lo que Él nos ha provisto y nos ha dado y nos ha entregado. Y a veces nos adueñamos un poco de las cosas, pero nosotros sabemos que la Biblia dice claramente que somos mayordomos y algún día tendremos que volver y tendremos que entregar todo lo que se nos ha concedido. Y dependiendo de nuestras capacidades o posibilidades, son las que
retribuiremos o seremos retribuidos. Y nosotros conocemos, porque sabemos y entendemos que estamos en un peregrinar en esta vida. Pero en esta mañana quiero compartir algo poderoso de la palabra de Dios que siempre se nos transmite y siempre se nos recuerda y siempre, hermanos, tiene que estar latente. Allí voy a usar simplemente como referencia este pasaje en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 30, dice: yo honro a los que me honran. Y el desafío de la iglesia hoy es honrar a Dios, es bendecir a Dios con sus vidas. Y la iglesia ha sido dotada, capacitada de talentos, de habilidades, de dones, que quizás nosotros pensamos que solamente tener el don de sanidad, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el de predicar, el de enseñar, el de manifestar a través de diferentes formas. Hermanos, pero Dios nos ha capacitado con talentos y habilidades naturales, como el poder, quizás, no sé si aquí hay médicos, pero quizás usted tenga la capacidad de ser médico, quizás él tiene la oportunidad de ser un empresario, quizás tiene la oportunidad de ser un abogado, un escribano, un contador, ¿por qué no? Un empleado. Y ese es un don que Dios te ha dado. Y en ese lugar usted tiene que manifestar la presencia y la gloria de Dios. Ese es el desafío. Porque a veces centramos todo dentro de las cuatro paredes de la iglesia, el ministerio de la iglesia. Pero Dios te ha colocado en un lugar muy desafiante. Si nosotros miramos allí en Daniel capítulo 1, dice que Nabucodonosor, cuando llevó a cautivo al pueblo de Israel, no lo llevó a todos. Llevó a los que sabían, a los entendidos y a los que estaban capacitados. Buscó gente de excelencia dentro del pueblo de Israel, o sea, dentro del pueblo de Dios. Y allí encontró a algunos jovencitos a los 17 años que estaban muy bien preparados y capacitados. Uno de ellos fue Daniel. Y Daniel por 70 años estuvo siendo el asesor, por así decirlo, de los diferentes reyes y faraones que tuvieron en ese periodo de tiempo, de tal forma que una de las leyes que Daniel aconsejó, hermanos, hasta el día de hoy permanece. Pues él se decía que el próximo fin de semana tenemos un acto eleccionario, y una de las leyes que Daniel estableció, que hasta el día de hoy es que todo ser humano tenga la oportunidad de tener identidad, o sea, tener un nombre y un apellido. Que cada uno decida qué religión tener. Fue Daniel. Y hermanos, si cuando usted va a las Naciones Unidas, es la primera ley que tiene allí en la entrada, que es universal. Yo honro a los que me honran. Y nosotros estudiamos la palabra de Dios y está buenísimo, hermanos, que la entendamos, la comprendamos y la pongamos por obra. Y yo creo que en esta mañana Dios te desafía a ir por todo y a ir por más. No fuimos seleccionados porque sino más, para que quizás, no, lo estoy mirando a aquella persona, no, le sobra el tiempo, lo voy a llevar a la iglesia. No, Él eligió a aquellos que Él iba a instruir a través de su Espíritu Santo para llevarlo a cosas poderosas. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Y no solamente podemos mencionar a Daniel en aquel tiempo, uno puede decir, bueno, ya pasó su periodo de tiempo, pasó. Hermanos, en estos tiempos, hace unos par de meses atrás, nosotros miramos como los Juegos Olímpicos se trataba de burlar, de criticar, de mofarse de las diferentes formas de creencias e inclusive de Dios. Y allí, hermanos, de entre los deportistas se levantaron algunos que desafiaron y comenzaron a reunirse, a congregarse en los hoteles porque eran deportistas cristianos, hijos de Dios, y empezaron a tener reuniones poderosas y muchos recibieron el mensaje de la palabra de Dios. Otros deportistas que fueron a participar de las Olimpiadas y fueron tocados por la presencia de Dios. La semana pasada iba a cerrar el contrato a alguien muy importante
de muchos millones de dólares que iba a ganar durante este año. Y estaba casi cerrado el contrato este deportista, un jugador de la NBA, y él le dijo, ¿sabe qué? Anulen el contrato porque tengo un llamado de parte de Dios. 24 años, un futuro muy prominente dentro del básquetbol, y él decidió dejar ese contrato de 6 cifras para el costado, y él y su esposa ir a predicar el evangelio. Por una semana, hermano, fue el comentario en todas las redes sociales y en todos los extractos hermanos, ¿cómo puede alguien desaprovechar una oportunidad de esta para predicar el evangelio? Es el desafío que tenemos, hermanos, de ser relevantes hoy más que nunca. Vivimos en una sociedad que nos exige, que nos demanda, y hermanos, y hoy persiguen a los exitosos y a los peores. No a los mediocres, no a los términos medios, sino a los que son excelentes o a los peores para poder encauzarlos en un sistema. Y hermanos, hoy nuestro país necesita una iglesia relevante, una iglesia, hermanos, que acepte el desafío de parte de Dios. Y allí en Jeremías, ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. En Jeremías, capítulo 15. El versículo 19, la última parte, dice así: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Este es el desafío en estos días y en estos tiempos. Hermanos, nuestra sociedad necesita tener valores, principios que se han dejado hace mucho tiempo atrás. Nuestra sociedad necesita que seamos relevantes, que seamos ejemplos, que seamos personas con identidad. Yo el otro día salíamos de la iglesia y iba una señora caminando por el medio de la calle y yo le decía a los hermanos, mire esa señora cómo va por ahí. Y yo le digo, se autopercibe auto. Porque hoy todo el mundo se autopercibe, ¿verdad? Y hermanos, y necesitamos tener identidad. No como yo estoy considerando, hermanos, o a veces veo, hermanos, que ser un cristiano es un seguidor de Cristo. Está buenísimo. Pero la Biblia nos manda a ser hijos de Dios. Porque cuando soy un hijo de Dios, tengo nombre y apellido, y me identifico con las enseñanzas, me identifico con el mensaje, me identifico con el que dio su vida por cada uno de nosotros. Y aquí nos está diciendo, hermanos, nosotros miramos hoy que la sociedad ahora tiene códigos y se maneja por códigos. Recién les comentaba, y en el año 1945, un joven con una promesa impresionante estaba allí, hermanos, compitiendo, y era el día domingo y él le dijo a sus encargados, le dice, miren, yo hoy no voy a correr la carrera más importante que tenían en esa jornada. Y le preguntaron, ¿cuál es el motivo, es la razón? Y él les dijo, dice, porque hoy es día de adorar a Dios. Y él estaba allí. Y después se corrió la noticia y fueron 1, 2, 3 y 5 jóvenes más que se unieron. Y hermanos, y la carrera se compitió totalmente. Al otro día corrían otra carrera y viene otro joven y le alcanza un papel a este joven antes de correr la carrera. Y le dice, y él la abrió y la leyó.
y se sonrió. Corrió la carrera y cuando iban a un par de metros, él ya había sacado considerablemente una distancia. Y cuando terminó la carrera, él se sentó a descansar mientras los otros venían de atrás. Cuando se juntaron allí todo el equipo, uno de ellos le preguntó, dice, ¿qué decía en ese papel? Se sonrió y les dijo, yo honro a los que me honran. Después de esa carrera, este joven se fue de misionero y entregó su vida al servir al Señor, a honrar a Dios. A los 3 años, él muere. Y cuando vuelve a su tierra natal, hermanos, él no solamente vuelve como un misionero que dejó allí. Hermanos, por 3 días, la nación entera le rindió honores fúnebres. 3 días por alguien que honró a Dios. De allí sale la película que ustedes quizás la han mirado, Carrozas de Fuego. ¿Qué digo con todo esto? Hermanos, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Este es el desafío de la iglesia. La iglesia no puede vivir de acuerdo a los códigos. Hoy hay un relativismo moral. Hoy todo es permisivo. Hermanos, hoy todo el mundo, no hay problema, seguí que está todo bien. Nos han vendido, hermanos, ciertos conceptos y muchas veces nosotros los hemos tomado como referencia y no es así. La iglesia tiene una característica muy importante. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que tenemos que reflejar en estos días. La gente tiene que, hermanos, venir. Quizás en su momento hemos tenido mucho activismo y a veces eso sirvió en cierta forma para alcanzar a algunos que otros. Nosotros hace 10 años que estamos levantando una congregación nueva, bastante céntrica. Y hermanos, y allí estamos ministrando la palabra de Dios. Y hace unos días atrás, hace un mes y medio atrás cumplimos 10 años. Y en ese servicio estábamos diciendo, mira hermanos, si nosotros tenemos una lista de personas que han recibido ciertos milagros gloriosos y poderosos, que asistieron, hermanos, gente deprimida, oprimida por Satanás, fueron libertadas y hermanos, y fueron sanados. Gente que vinieron, hermanos, con cánceres terminales y Dios intervino en sus cuerpos, trayendo libertad a sus vidas y hoy disfrutan de ese beneficio, pero no están asistiendo. Son buenos mundanos e inconversos, como decimos nosotros. Si fuera por eso, la iglesia tendría que estar llena. Pero no es así. La iglesia, hermanos, tiene que ser representativa en la sociedad. Nuestros niños, nuestros jóvenes, en los centros educativos, en las facultades, hermanos, tienen que ser relevantes. Tenemos un joven, hermanos, de una familia que vive muy apartada de la ciudad y que al principio le costaba venir a las reuniones y Dios le dio una palabra, les entregó una palabra y ese joven ahora se recibió hace poco, inclusive está dando clases en la facultad, sin el título. Los mismos profesores de la facultad, hermanos, están diciendo, por favor, pedí el título, queremos darte más tiempo, más posibilidades. Es algo insólito, hermano, porque tiene que pasar todo un proceso. Pero, hermanos, cuando honramos a Dios, cuando demostramos que realmente tenemos una vida diferente, transformada y cambiada, aleluya, por Cristo, hermanos, necesitamos ser esa iglesia que marque el camino y esa es la verdad bíblica. Aleluya. Hermanos, nos han enseñado, nos quieren colocar el mameluco, hermanos, de ser tolerantes. Y a veces, hermanos, no queremos tener contrariedades o no queremos tener dificultades y por eso, hermanos, a veces, bueno, nos callamos la boca, nos quedamos allí
Pero necesitamos en este tiempo, hermanos, ser tolerantes. ¿En qué? Si nos están influenciando, hermanos, aleluya. Alguien dijo, queremos o nos quieren incitar a que seamos tolerantes con ellos, pero ellos no toleran que les prediquemos el evangelio. Ellos no quieren acertar nuestras verdades. Y hoy por hoy, hermanos, la iglesia necesita tener los conceptos muy bien claros y bien definidos sobre qué somos, qué identidad tenemos. Recién el pastor dice, mire que tenemos el mismo apellido, la cabeza blanca los dos. Yo decía, dentro de nuestra organización somos 9 Rodríguez, así que podemos levantar una lista propia. Le hacemos un boicot a las asambleas. No, esto que no pase de acá de la puerta. Córtenlo. Bendito sea Dios. Pero qué puede, hermanos, somos 120,000 en el país. No es poca cosa. Hasta una villa tenemos Rodríguez. Para que sea más Rodríguez, yo soy Rodríguez todavía. Así que, yes, a pura cepa. Aleluya. Pero hermanos, ¿de qué estamos hablando? Hermanos, quieren que nosotros aceptemos sus creencias, sus valores, su filosofía de vida. Pero hoy necesitamos, hermanos, marcar esa diferencia. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo. Aleluya. Sino vence con el bien, el mal. Iglesia, hoy necesitamos posicionarnos y marcarnos, aleluya, para que en este tiempo, hermanos, esa presencia de Dios sobre nuestras vidas que la sentimos cuando adoramos, alabamos, cuando estamos en la congregación, la llevemos allí, porque el mensaje comienza cuando trascendemos, hermanos, en la sociedad, pero también cuando salimos de la puerta hacia afuera, ahí comienza la aplicación del mensaje. Ahí comenzamos a vivir lo que el pastor nos predica cada día, en cada reunión. ¿Cuántas veces hemos, hermanos, qué lindo mensaje, me tocó, me motivó? Bueno, practíquelo, vívalo. Usted tiene una semana por delante, disfrútelo. No se quede solamente aquí. Hermanos, la iglesia primitiva, ¿por qué crecía? Hermanos, porque cuando llegaba a su casa no agarraba el control remoto. Se sentaban a considerar si lo que se había enseñado o predicado era lo correcto. ¿Por qué, hermanos, estas figuras públicas que recién les he comentado a modo de introducción? Daniel. Él tuvo la oportunidad, hermanos, de tomar, le dieron solamente una oportunidad y no la desaprovechó. Le cambiaron el nombre, trataron de cambiarle la cultura porque lo instruyeron también en sus costumbres, en sus valores. Pero él dice, por favor, no permita que yo me contamine con la comida del rey. Es la única decisión que él pudo tomar. Y hermano, y eso cambió todo. Y hoy, hermanos, necesitamos más que tolerancia, necesitamos, hermanos, comenzar a plasmar lo que hasta ahora se nos ha ministrado, se nos ha suministrado de parte de Dios para estos tiempos. La iglesia tiene que ser una iglesia, hermanos, en el lugar donde se mueve, en el colegio, en el liceo, en la facultad, en el trabajo, en la empresa, hermanos, donde cada día estamos, allí tenemos que, hermanos, ser relevantes, ser referentes. Ser personas de consulta, ser personas de confianza, de honra. Aleluya. Que ellos se conviertan y no te conviertas a ellos en ser permisivos. Y una de las cosas, hermanos, que necesitamos en este tiempo, hermanos, quizás no podemos cambiar la realidad de todo el mundo, pero comencemos en nuestro entorno.
Todas nuestras decisiones siempre van a tener consecuencias de una u otra manera. Vamos a tener efectos colaterales. Vamos a estar allí, hermanos, aleluya, de una forma correcta o incorrecta. No hay términos medios. Por eso las personas, hermanos, a veces deciden a quién tomar de referencia. Este es el desafío de la iglesia hoy. Aleluya. No podemos, hermanos, invalidar la verdad bíblica. Estos ejemplos que le di, hermanos, ellos decidieron en su momento y en su tiempo correr el riesgo. Hoy quizás no nos gusta mucho, hermanos, cuando se nos va poniendo para un costadito. Porque nadie quiere ser desechado, nadie quiere ser quitado. Pero cuando ponemos a Dios, y no solamente que los manifestamos verbalmente, a veces, hermanos, tenemos una moral religiosa. Hemos aprendido hasta hablar. Tenemos una cultura. No decimos malas palabras. Tratamos de no mentir. Pero, hermanos, el Hijo de Dios va mucho más allá de esa moral o esa cultura religiosa. Acepta la verdad bíblica, acepta, hermanos, aleluya, que Dios los llamó para cosas importantes, aleluya, y debemos enseñar a esta generación, según Romano dice, está esperando la manifestación de no los cristianos, sino de los hijos de Dios. Hijos de Dios, que vayan mucho más allá de una cultura, de una moral. Hermanos, que impregnen el lugar, el ambiente de la gracia y del favor de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Hermanos, no podemos hacernos cómplices en este tiempo de las ataduras y las ligaduras que Satanás quiere poner a la sociedad. Dios nos llamó, hermanos, y nos desafió, hermanos, aleluya, a cambiar. Ese es el llamado inevitable de parte de Dios, a cambiar los valores de la gente. A cambiar, hermanos, aleluya, no a través de una estructura, hermanos, sino de una vida, aleluya, que contagie. Yo quiero ser igual que tú. Yo quiero ir al lugar donde tú vas. Yo quiero estar en ese lugar. No solamente porque a ti te va bien, porque has progresado, porque te has superado en las áreas económicas, tenés una buena familia, tenés un buen hogar, sino que veo que por sobre todas las cosas hay paz. Que yo no la tengo. En estos días se nos entregó una responsabilidad de ministrar a una joven de 20 años. Su hermana tiene 12 y una niña de 8 años. Que ayer estaba internada en el psiquiátrico, hermanos, porque su papá hace un mes atrás decidió quitarse la vida. Y están hermanos psicólogos y nosotros no estamos, o sea, estaba en conocimiento de ese muchacho, sí que sabía, hermanos, porque hay una estadística que no se sabe, que nos trasciende en los medios sobre los suicidios. Y nosotros vivimos en una sociedad, hermano, en la cual mucha gente toma esas decisiones drásticas. Y aquí están estas 3 personas. Y hermanos, y nosotros estamos aquí desde el día miércoles por temas de negocio. Y hermanos, y bueno, caímos anoche aquí y gracias por la invitación. Pero hermanos, desde ese día estamos tratando de orar, clamar, pero también, hermanos, aconsejar. ¿Qué hago ahora? Ayer estaban abandonadas, hermanos. Pregunté cómo estaban pasando. Dice, no sé, el doctor se fue de viaje y después cuando retorne recién me va a atender.
Así estamos. Hermanos, y la gente necesita referentes. Y es una gran responsabilidad aconsejar a una joven de 20 años, una chica de 12 y una niña de 8 años. Guiarles, ministrarles. Y su mamá, hermanos, tomó otras decisiones y ellas están solas. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque estamos allí, hermanos, para poder auxiliarles, para poder aconsejarles y poder guiarles. Pero estamos preocupados principalmente, hermanos, por su estado de salud, pero también por su estado espiritual. ¿Por qué llegaron a ese punto? El pastor anoche que estaba predicando dice, mire que el suicidio no solamente está afuera, a veces llega dentro de la iglesia. Una familia que estaba sirviendo al Señor dentro de la iglesia. En nuestra ciudad allí, hermanos, tenemos algunos de estos acontecimientos. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué, hermanos, estamos siendo de referencia? Hermanos, ¿por qué? Porque no le estamos creyendo a Dios. Porque en Cristo hay respuesta a cada una de nuestras necesidades. Hay respuesta y solución a cada una de ellas, hermanos. Y hoy necesitamos, hermanos, no solamente aceptar, hermanos, sino vivirlo día a día. ¿Por qué? Porque ellos tienen que convertirse a nosotros. Ellos tienen que buscarnos. Ellos tienen que venir. Ellos tienen que llegar a este lugar. ¿Y cómo van a llegar? Porque va a haber comentarios. En ese lugar está la presencia de Dios. En ese lugar hay ministración del poder de Dios. En ese lugar, aleluya, no solamente se predica, se vive lo que se predica. Mire que corre rápido, hermano, el testimonio. Corre. Practíquelo y le puedo asegurar. Tenemos hermanos que vienen de muy lejos y yo le digo, mira hermano, ¿tienen una iglesia más cerca? No. Acá este lugar es chiquito, pero se siente la presencia de Dios. Bueno, en cierta forma te animan, te alientan, pero yo le decía a los hermanos, mire, si fuera por los milagros, por las señales y todo lo que hemos vivido en este tiempo, yo estaría de piernas cruzadas y con los tranquilos. Pero no va por allí, no pasa por eso. Hay un desafío, tenemos una tarea. Dios nos ha dado una visión. Como iglesia tenemos que cumplirla. Los milagros, las señales y los prodigios son muy buenos, la gente se beneficia de ello. Pero hermanos, cuando miramos la palabra de Dios dice, miren muchachos, yo no los conozco. Yo no los conozco. Y a veces queremos mirar, hermanos, a la vereda de enfrente y nos puede pasar como le pasó a David en su momento. Mira esto cómo viven de tal o cual manera. Hacen lo que se les plazca. No tienen temor a Dios, no viven conforme al propósito de Dios y les va bien. Y nosotros, hermanos, aleluya, a veces queremos aceptar algo que no viene de parte de Dios. Si Dios te trajo a este lugar, vive en este lugar conforme a la visión, al llamado que tenés para esta congregación y para este lugar. Yo le digo a los hermanos y les comparto en esta mañana, está muy bueno, tenemos radio cristiana, nosotros por lo menos tenemos 2, 3, tenemos de referencia allí en la ciudad, tenemos algún que otro canal, hermanos, pero prefiero escuchar música mundana. Ay, pastor, está pecando. Hay cada uno. Hermanos, ¿qué es lo que estamos aceptando en este tiempo? Hermanos, la vida cristiana, la vida de un hijo de Dios, no es aceptar las corrientes de este mundo, es vivir de acuerdo al propósito y al plan.
ahí ellos se van a convertir en nosotros y van a ser testigos fieles del Señor. Por último, y no menos importante, Dios nos llamó a libertad. Pero no para vivir, hermanos, de acuerdo a lo que yo creo o considero. Él te libertó del pecado. Yo no sé cómo tú viniste a los pies de Cristo. Yo puedo asegurar, aleluya, por mi persona, que en el momento que conocimos a Jesucristo, hermano, no era un tiempo muy favorable en la familia. Y hermanos, pero eso permitió que nosotros conociéramos y experimentáramos a Jesucristo el Salvador. Y a veces queremos aceptar, hermanos, aleluya, una libertad para hacer lo que a nosotros nos parezca, aleluya. Pero hermanos, necesitamos en este tiempo, en esa libertad, glorificar y honrar a Dios. Ay, no, porque no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no sé. Eso no es libertad. Eso es aceptar un cúmulo de ideas que se establecieron y que en su momento quizás sirvió, pero ahora, hermanos, no nos edifican. La Biblia es clara, todo es lícito, pero no todo conviene. No todo sirve, hermanos. Paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda correcta y andad por ella. Yo creo, hermanos, que en este tiempo necesitamos, hermanos, es mucho más vivir en la libertad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tener, hermanos, una vida realmente, hermanos, que refleje esa gracia y ese poder y esa unción que Dios ha colocado sobre nuestras vidas. La unción pudre yugos, los yugos que te esclavizaban, que te ataban, que te tenían prisionero. Hermanos, con su unción, Él te rompió para que seas una mejor persona. Para que seas un excelente ciudadano, para que le aportes a la sociedad, aleluya, con ese don, con ese talento, con esa capacidad, hermanos, puedas ser una herramienta. Yo fui a un médico, hermanos, en su momento, y estaba allí presente, y el médico me dice, bueno, ¿sabe una cosa? Le aconsejo que vaya a tal o cual brujo. Me levanté, lo miré, me sonreí. Hasta mañana. Hasta para ir a consultar al médico tenemos que orar. A veces no sabemos qué es lo que los controla a ellos, quiénes están. Y a veces permitimos, hermanos, que los médicos nos revisen. Hermanos, vaya a saber dónde metieron sus manos. Por lo menos allá, hermanos, tenemos varios inconvenientes con los médicos. No sé acá. No estoy despotricando contra ellos, pero es una realidad. Muchos de ellos, hermanos, están bajo el poder de Satanás. Consultan. Hay una iglesia satánica que ellos van, muchos de ellos. Cuando nosotros queremos llegar, hermanos, a los enfermos, a veces, hermanos, nos detienen. No pueden pasar, pero los brujos tienen canilla libre. Este es el mundo que nos toca vivir. Hermanos, es la verdad que nos toca. Pero ¿cómo puedo cambiar esa libertad, esa verdad, o esa realidad? Hermanos, viviendo bajo la gracia y el favor de Dios, en libertad. Y esa libertad me da poder. Esa libertad me da autoridad. Hermanos, Efesios capítulo 4 dice, lo puso todo debajo de sus pies, pero le dio a la iglesia autoridad para vivir en libertad y para traer libertad. Aleluya, para predicar el año agradable del Señor, para
para proclamar las buenas nuevas, para anunciar el año poderoso y maravilloso que esa persona puede comenzar a vivir. No es para que cuando lleguemos al 31 de diciembre, el 1 de enero, hagamos un balance y digamos nuestras cosas se hicieron, vamos a... No, hermanos, el año agradable puede comenzar hoy para alguien. El año fructífero puede empezar, hermanos, cuando nos dispongamos a proclamar y anunciar esa libertad. Aleluya. Hermanos, ¿cuál es la libertad? La gente que usa hoy para emborracharse, para drogarse, para vivir, hermanos, una vida desordenada, vacía. Necesitamos hoy, hermanos, ser gente de cambios. Y esa verdad tiene que llegar, que está siendo obstaculizada por diferentes formas, por diferentes medios. Pero, hermanos, no pueden obstaculizar tu testimonio. Tu vida es el mejor ejemplo para que ellos se conviertan, para que ellos comiencen a practicar y a vivir bajo ese poder, bajo esa gracia. No sé ni cuántos años hace que tú estás viniendo y asistiendo, hermanos, y está muy bueno que tengamos un currículum, hermanos, vitae, muy importante. Pero es tiempo que como iglesia, hermanos, comencemos a predicar y a proclamar el evangelio. Aleluya, que quizás lo hemos hecho a través de los medios que tengamos hoy a disposición, redes sociales, la radio, la televisión, y gloria a Dios si podemos llegar a todos y cada uno de ellos porque podemos anunciar la verdad de Dios. Hermanos, pero el mayor, aleluya, testimonio es la iglesia viviendo de acuerdo al propósito y el plan de Dios. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jeremías 29:11. Yo sé por qué Dios Él te está diciendo, yo sé por qué te rescaté, yo sé por qué te alcancé. Yo sé por lo que pasaste, yo sé por lo que sufriste, pero te traje y te desafío en esta mañana a hacer historia, a cambiar la historia de otras vidas. Ya no te quedes solamente con lo tuyo. Cuando miramos, hermanos, la vida de Jesucristo, vemos que allí, hermanos, cuando Él llegó, hermanos, hasta donde estaba aquel joven, y el Señor le dijo, mira, has hecho esto y esto, todo lo he guardado desde mi juventud. Una iglesia, hermanos, que ha mantenido y se ha sostenido con el tiempo. Él le dijo, bueno, ahora transmítelo a todos aquellos que te van a ver. ¡Wow! Se me va a contaminar la cosa. Porque me ha costado. Mantener, sostener los sacrificios que he logrado, y ahora tengo un estatus que mantener y que sostener, y ahora el Señor me está pidiendo que lo lleve a los perdidos, a los inconversos, a ese compañero, a esa familia al lado de tu casa, que le compartas. Pero ¿cuántas veces tenemos prejuicios? No, este no va a cambiar. Y Jesucristo vino y se sentó al lado del pozo allí, hermanos, y conversó con una mujer inadecuada para aquellos tiempos. Después de que pasaba todo el proceso, hermanos, ella recién le tocaba al mediodía poder venir a buscar agua después que habían tomado agua los camellos, con esa agua toda sucia. Pero ella tenía, hermanos, un estado religioso buenísimo. Palabras más, palabras menos, le dice, si tú supieras, la desafió. Y ella aceptó el desafío. Y hermanos, y cuando aceptó el desafío, ella entró a la ciudad y predicó el evangelio práctico, sencillo, simple, la verdad de Dios. Zaqueo estaba escondidito. Y él se acercó allí y dice, bájate, hoy me es necesario que yo pose en tu casa. Y los que lo seguían estaban allí. ¿Este sabrá con quién se metió?
ir a la casa de Zaqueo, un vendido, haciendo un trabajo que a los romanos les gustaba, porque en aquel tiempo la usura no era permitido, era visto como algo negativo, por eso se los dejaban a los judíos. Y allí estaba él. Y él de pronto sale, abre la puerta y dice: muchachos, vengan, se los voy a devolver. Y si alguno les es robado, capaz que no, se los devuelvo. Hermanos, ese evangelio hoy la gente necesita que les llegue para que ellos se conviertan. Un evangelio que trae libertad, un evangelio, hermano, que transmite poder, que transmite, hermanos, para libertar a aquella gente atada de las ligaduras de la opresión de Satanás. Ellos tienen que aceptarse, hermanos, no un estado religioso, sino la palabra de Dios. Un mensaje, hermanos, aleluya. Y hermanos, ¿y por qué comparto esto? Porque hoy es necesario que entendamos, hermanos, que es imprescindible que enseñemos la verdad de Dios a esta nueva generación, que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, que está esperando, hermanos, aleluya, a amar la verdad, a amar a Dios, porque eso fue el cometido. Los dejo para que vayan, enseñen y hagan discípulos. Ese es el desafío que tenemos como iglesia. ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo quieren? No me lo contesten, sino, hermanos, aleluya, aceptemos el propósito y el plan de Dios.